Y acá también hubo una discusión fuerte entre Cristian Cueva y Paolo Guerrero en el segundo gol, porque como dijo Paolo Guerrero... ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sí, sudamericano, americano, de todo el continente, bien desde temprano hoy porque arranca con el partido asiático entre Japón y Perú, Perú y Japón. Recordemos que la selección de Reynoso venía de ganarle a Corea por la mínima diferencia, pero aparentemente fue una ilusión, fue un espejismo porque hoy estamos hablando, resumiendo, analizando, reaccionando la derrota frente a Japón. Durísima derrota para la selección de Reynoso y obviamente todo lo que tenemos para hablar, los aspectos negativos, las críticas, pero también aspectos que se puedan rescatar y que sean positivos de cara a lo que viene. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, se suscriben acá abajo en el canal, muy pero muy importante que lo hagan. Activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y vayamos a hablar de Japón y Perú, Perú y Japón, partido más que tempranero en el día martes y con goleada dolorosa para la selección peruana. Bien, señoras y señores, arrancamos hablando de este nuevo partido, de este segundo amistoso entre Japón y Perú, Perú y Japón. Perú venía de derrotar a Corea y... recordemos que Reynoso hizo varios cambios. No fue la misma formación que salió frente a Corea. Creo yo, un equipo un poco más armado, un equipo un poco más pensando en las eliminatorias y en lo que va a ser la competencia para la selección peruana a nivel internacional. Algunos se repetían, seguía estando Paolo Guerrero en este caso, seguía estando también Yotun, también Galese, pero pocos nombres son los repetidos al equipo de Corea. Y aquí es donde yo creo que también se sintió bastante la falta de competitividad, ¿no? Porque para mí fue un equipo un poco más bajo, de un nivel un poquito más bajo de lo que se presentó frente a Corea y que encima ganó. La defensa también bastante diferente a la que fue en la primera y creo que bastante más floja también. Y Perú casi que no pudo competir, por no decir que no pudo competir frente a Japón, otro rival mundialista en este caso que tuvo mucho más avance que Corea en el Mundial de Qatar y que es mucho más competitiva también, por lo menos pensamiento mío, ¿no? Pensamiento subjetivo, y se notaba desde el arranque porque Perú la pasó mal. En todo momento hubo un mal planteo de Reynoso ya de por sí. Entiendo que se le tenga que dar ruedo y que quiera ir probando diferentes jugadores, pero esto se paga y caro, ¿no? Acá el primer gol, el primer palo, Galese no puede hacer demasiado. No sé si hubo ahí un poquito de error de él de no tener bien cubierto el primer palo, pero no sé si es al primero que le caigo a Galese. Y Hiroki Ito ponía el 1-0 para Japón. Duro remate, ya rompía el 0 Japón, encontraba el primer gol. Ahí, con lo justo, llega a entrar en ese pequeño espacio que Galese le dejó al jugador japonés. Para mí hay cierto error, así como siempre le doy la virtud, aquí me parece que no cubre del todo bien el primer palo, que siempre tiene que ser del arquero. Pero como ya les digo, no es el primero al que le caigo. Cómo llega a rematar, ahí también hay que llegar. Entonces Japón encontraba el 1-0, ahí 22 minutos llegaba Japón nuevamente, seguía llegando, la defensa de Perú no tenía resistencia. Del lado de arriba estaban Cueva y Paolo Guerrero. A mi criterio necesitaría un poquito más de velocidad, como acá lo fue la Padula, que fue como el que le daba ánimo al ataque, y me gustó, sí, hay que también reconocer lo que estuvo bien. Me gustó esa relación Paolo Guerrero-La Padula, Paolo más experimentado, asistidor, y La Padula el que vaya a luchar, el que vaya a pelear, el que vaya a disputar con los centrales, ¿no? Encontrarse ahí en el laburo sucio. Me gustó esa parte, me gustó esa relación, podría ser interesante en lo que viene para Perú, ¿no? Esa relación Guerrero-La Padula, experimentación con la juventud, ¿no? Que pueda llegar a tener Gianluca, y en este caso el segundo gol. El segundo gol entró como quiso adentro del área, hace lo que quiere Mitoma, hace lo que quiere, fíjense. O sea, muy flojo partido a nivel defensivo de Perú, por algo te hicieron 4 goles. Muy flojo, el desvío está bien, tiene mala suerte Galese, por ahí la llegaba a atajar, no era un tiro muy fuerte, sí, pero entra y hace lo que quiere. Mirá, está dentro del área y lo dejan, y entre dos, entre Lora y Zambrano, nada.
Y acá también hubo una discusión fuerte entre Cristian Cueva y Paolo Guerrero en el segundo gol, porque como dijo Paolo Guerrero en lo que fueron las declaraciones post partido, dijo: el trabajo era yo apurar a los centrales y Cristian Cueva al lateral. Cristian no llega a cubrir al lateral, al punta, y termina en el segundo gol de Japón. Ahí es donde discuten y creo que tiene razón. A ver, no estoy en ninguna de las partes de los lados, pero creo que tiene razón. Me parece acá que Cristian tiene que ponerse un poquito más a tiro a nivel físico si realmente quiere estar en esta selección, porque no es joda. Por más de que haya sido importante en años anteriores, loco, hay que seguir. Perú es más importante que cualquier jugador, y si no estás a nivel físico, yo creo que lo hemos visto que Reynoso tendría que actuar en base a eso. Otra vez la relación, la Padula Guerrero, en este caso un gol en offside, pero me gusta, yo les digo que a mí esa relación me gusta, puede andar bien. Tuvo dos situaciones clarísimas y bueno, lamentablemente no terminaron, pero donde empezó a haber cambios en Perú, empezó a verse por lo menos en los primeros minutos del segundo tiempo alguna mínima, ínfima mejoría, porque hubo cambios de nombres a lo largo de este segundo tiempo, pero mira, ya cuando te hacen este tipo de goles es porque no hiciste un carajo a nivel defensivo, o sea, no te fue para nada bien, y en este caso Junya Ito ponía el 3-0 para Japón. O sea, la defensa de Perú realmente, muchachos, yo realmente quiero y amo a Perú, pero fue un asco la defensa de Perú. Me da lástima por Galese, que te caguen a goles así, es durísimo. Pero la defensa de Perú no se pareció nada en la primera, que tuvo un poquito más de resistencia. Acá lo vemos a Zambrano, mal rechazo, se termina cayendo, termina quedando fuera de la jugada. No sé si es jugador para la selección peruana. Ya lo ha demostrado que en Boca no ha rendido de la mejor manera, tuvo que volver a Perú. Va a haber muchas cosas que va a tener que replantear Reynoso, y creo que está bueno igualmente, más allá de que a nadie le cause gracia perder y menos por goleada, pero está bueno para que se tomen cartas realmente serias en el asunto y no se vivan una mentira. ¿Estuvo bien el triunfo frente a Corea? Perfecto, sí. Buen planteo, buenos jugadores, pero se cambió y acá te das cuenta que hay jugadores que no están para jugar en la selección peruana. Esa es la realidad. Entonces esto es importante que te suceda antes de las eliminatorias para que no tengas que perder puntos en el camino, te avives. Y lo volvemos a ver, 4-0. Maeda, 4-0 ponía las cosas. La defensa de Perú ya era un colador, ya era algo insostenible para poder seguir en el partido, y tan solo la defensa tuvo un solo cambio, o sea, salió Santa María, después el resto se mantuvo, Lora, López. Sí, tengamos en cuenta que por ahí Advíncula está lesionado, podría entrar por Gilmar Lora, seguramente. Yo creo que está probando, pero tendría que haber probado más laterales Reynoso, no solo a Lora de lateral derecho, que empiece a ver qué tipo de reemplazo hay en Advíncula, porque parece que no lo hay. Esto es así, me parece a mí por lo menos. Y yo creo, como les digo, ¿no?, que es importante que se haya dado cuenta ahora, para que no lo pague caro antes después en las eliminatorias, ¿no?, que se vaya avivando de esto. Y Perú tuvo su recompensa, porque el segundo tiempo, a ver, a nivel ofensivo creo que estuvo un poco mejor que el primero, tuvo un poco más de llegada, un poco más de profundidad, y aquí es donde se da el descuento de Perú con Christopher González, que hace el 4-1, descuenta para Perú, que como ya les digo, ¿no?, el arquero japonés había sacado varias pelotas en el segundo tiempo, más que en el primero, y creo que está bien la recompensa del gol de Perú en el segundo, porque en el primero también había llegado, no se le había dado por offside, o porque se había ido esto del palo, el de la Padula, con el pase de Paolo Guerrero, y creo que estuvo bien ese descuento. Fue un premio a la insistencia de la parte ofensiva de la selección peruana, que es un poco distinta a la parte defensiva. Pero bueno, final del partido, sí, cayó goleado, dolorosa goleada, la verdad que verdadera igual. Yo creo que Perú mereció ser goleado porque la defensa claramente no estuvo a la altura. Japón se lo hizo sentir en todo momento, desde el minuto 0, no pudieron parar demasiado. Galese hizo lo que pudo, sabemos que es un gran arquero, pero quizás el primero termina siendo en alguna manera error de él, que no termina de cubrir el primer palo.
como ya les digo, ¿no? La defensa para mí hoy no fue, o sea, directamente fue distinta en parte a lo que fue el partido contra Corea, pero hoy fue algo terrorífico, desastroso. Y después en la ofensiva hubo movimientos. Sabemos que el segundo gol, como decía Pablo Guerrero, hay una cierta incidencia de la mala presión de Cristian Cueva. También, ¿no? A ver, para darse cuenta quiénes están para jugar, quiénes no, quiénes están para no ser convocados nunca más, para probar otro tipo de jugadores. Hay que verlo, hay que verlo. Quizás haberse plantado un poquito más atrás y con la defensa que había jugado frente a Corea hubiese sido otro planteo y tratar de salir de contra. Por ahí Reynoso podría haber hecho eso, seguramente. Por ahí fue un mal planteo de él, probablemente. Pero estos partidos también tengan en cuenta, más allá de que a uno no le gusta perder, que justamente es para esto, para equivocarse, para poder plantear otra cosa. Pero, así como te defiendo en esa, te defiendo en que te podés equivocar, en que estás para probar, también necesito que cambies cuando terminan los amistosos. A ver, si vos te equivocaste y decís, bueno, este no puede jugar más, este no está para jugar de titular, acá este esquema no lo podemos hacer, lo tenés que cambiar. Si vos repetís los mismos jugadores, las mismas formaciones, los mismos planteos después de estos partidos, claramente no entendiste nada y no estás para esto. Es la realidad y es lo que yo creo en este partido. Sí, te podés equivocar, puede perder Perú, puede perder como cualquier selección del mundo. Nadie tiene que ser invicto en los amistosos, porque probás jugadores, porque probás planteos, porque probás distintas combinaciones de nombres, pero cuando no te sale, tenés que cambiar, tenés que revolucionar porque se te vienen las eliminatorias, porque hay más cupos y porque claramente el que queda fuera va a ser humillante, porque clasifican 6 y medio, 6 directos y el repechaje. Quedan 3 nada más afuera. O sea, esos 3 realmente va a ser humillante que te quedes afuera, porque más que eso ya la FIFA no puede hacer para que los sudamericanos clasifiquen al Mundial, o por lo menos los que no clasificaron nunca o los que clasifican muy poco. Entonces, Perú tiene que trabajar sobre esto, tiene que trabajar sobre los nombres que no pueden estar más en la selección peruana, los que claramente están para ser suplentes, los que están sin duda alguna en todo momento, hasta con una pierna menos para ser titulares, y trabajar sobre eso, sobre los planteos de los equipos cuando se crea inferior al otro equipo, tratar de trabajar una estructura defensiva, tratar de generar una solidez y luego a partir de eso trabajar en lo que por ahí se le da un poquito más fácil, que es la ofensiva, que tiene jugadores creativos y de mucha peligrosidad en el área rival. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí esta goleada dolorosa para Perú, pero bueno, esperemos que pueda trabajar en ella. Si les gustó, se pueden suscribir. Yo sé que a los peruanos no les va a haber gustado un carajo haber perdido 4-1 con Japón, pero bueno, se pueden suscribir acá en el canal si quieren que sigamos ahí con estos análisis. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Dejan ese enorme like, dedito para arriba si les gustó, si coinciden. Si no coinciden, también pueden dejar sus comentarios acá abajo, opinen, sí, digan lo que sienten, lo que analizaron ustedes con el partido. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.